Bienvenido a tu canal de fútbol favorito. Bienvenido a Mr. Hobbs. Bueno, hoy no vengo a hablar de ningún equipo y ningún jugador en concreto. Hoy vengo a hablar de lo que es un proyecto deportivo, lo que yo entiendo como proyecto deportivo, ¿vale? Y la gente que hay implicada trabajando. Es que he leído muchos comentarios como si el proyecto deportivo fuera el entrenador. Y al final va mucho más allá, porque un proyecto deportivo no es proyecto deportivo de, yo qué sé, del Madrid. Pues para el Madrid solo, para el primer equipo, que va. Es un proyecto deportivo para también la cantera, para un poquito organizar el club, ¿vale? Deportivamente, evidentemente. Luego hay económicamente, socialmente y bueno, muchas más cosas. Pero hoy lo que nos vamos a centrar es en lo deportivo, ¿vale? Las personas que trabajan en ello, normalmente hay un director deportivo, alguien de metodología de cantera, que para mí es súper importante, y luego, evidentemente, todos los entrenadores. A ver, el tema de metodología de cantera, que esto es otra, la gente se piensa que metodología de cantera es como hace el Barça, o bueno, en fútbol aquí base de Madrid, por ejemplo, el Moratalaz también lo hace, que prácticamente todos sus equipos juegan igual. A mí eso me parece súper interesante, pero sí que es verdad que es difícil llevarlo a cabo, depende de entrenadores y depende un poquito de todo. Entonces, no tiene por qué ser así, ¿vale? Para tener una metodología puedes tener simplemente que cada jugador en cada categoría pues tenga que aprender algo, ¿vale? Yo qué sé, pues cuando lleguen a Levin pues tienen que saber lo que es un desmarque de ruptura, eh, yo qué sé, replegarse y una cobertura, por ejemplo, ¿no? Y luego técnicamente tiene que saber hacer un control orientado y un pase largo de 10 metros. Por poneros un ejemplo muy tonto, ¿vale? Cuando lleguen, claro, para que cuando lleguen a cadete y sobre todo juvenil ya tengan todos esos conceptos claros, ¿vale? Entonces, eso lo hacen muchos clubes. Yo he ido a entrevistas con clubes y tal, y con los niños, pues te hacen eso. Sí que es verdad que y eso lo quiero decir, aunque no tenga mucho que ver con el tema, los entrenadores de niños tienen que ser muy conscientes de que a los niños no los puedes apretar para que compitan. ¿Es importante ganar partidos? Sí. ¿Es lo más importante el fútbol base? No. Fútbol base lo más importante es que aprendan, que jueguen todos. Te estás jugando un ascenso y tiene que jugar un niño que es más malo, que juegue menos, lo puedo entender, pero tiene que jugar al final. Tienen que jugar todos y es lo que hay. Lo que pasa es que muchos entrenadores lo utilizan el fútbol base de trampolín y yo creo que eso pues está bastante feo. Si, bueno, yo entrenaba cadetes, entrenaba juveniles. Con cadetes y juveniles, sobre todo juveniles, es otro rollo porque son casi, bueno, juveniles en el tercer año son adultos, ¿vale? Y es un poquito diferente. Pero sobre todo cuando son más pequeños, cadetes, alevines, infantil, etcétera, eh, lo que les tienes es que mejorar. A ver, yo siempre, por ejemplo, como entrenador y entrenador de un equipo de barrio y de equipos modestos, que me fijo en que los jugadores mejoran. Yo nunca he estado un año, mira que llevo 5 años, he tenido algún año malo, bueno, llevo 7 con segundo entrenador, y he tenido algún año malo, pero que no haya mejorado los jugadores, no me ha pasado, me ha podido pasar con alguno, pues eso, sobre todo con senior que no vienen a entrenar y todo eso y no mejoran, pero como entrenador yo me fijo en eso. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, que estoy de director deportivo aparte de entrenador, ¿qué me fijo a la hora de contratar a un entrenador? Pues, ¿qué me fijo? Pues rápido. Me fijo en lo que quiere buscar ese entrenador en la categoría, ¿vale? Si quiere buscar un ascenso, y tal, yo nunca les miento, les digo el tema de los jugadores que hay, las posiciones que han quedado estos últimos años y para que él decida, ¿vale? Pero también le pongo un poquito de los objetivos que tiene el club, que eso entraría dentro de un proyecto deportivo. Nosotros no tenemos una forma en sí de jugar, pero sí que nos gusta, solo tenemos un juvenil y un senior, así que no tenemos mucho más el club que estoy ahora es un club chiquitito. Pero
lo que queremos es que no juegue al pelotazo. Sinceramente, yo no entiendo la gente que juega al pelotazo en categorías inferiores. Yo entiendo en primera división, en segunda, bueno, y en primera, segunda, tercera red, que los entrenadores se juegan mucho y dices, vamos a dar pelotazo, pelotazo, pero con niños. Yo jugaba al fútbol y cuando yo jugaba al fútbol, el fútbol era muy diferente. Es más, jugábamos todos balón arriba, que el delantero la baje, o balón largo al extremo, jugábamos en tierra. Y los métodos de entrenamiento que había en aquella época es eso. Entonces ahora sí, pregunto la metodología de entrenamiento y si encaja con lo que nosotros queremos, que eso es justamente un proyecto deportivo, el encaje de todo. Bueno, ahora lo pongo un poquito en primera división. Por ejemplo, un proyecto deportivo. ¿Cómo juega un equipo? ¿Cómo quieres que juegue? ¿Quieres que juegue teniendo la posesión, más presión, una línea arriba, una línea abajo? Eso es lo que te tienes que fijar antes de fichar al entrenador. Que hay muchas veces que fichas un entrenador y luego ves. No. Primero, antes de nada, un director deportivo tendría que basarse, porque es súper importante, en cómo quiero jugar. Mira, por ejemplo, el Rayo, entre Iraola y Íñigo, contrató a Francisco, que es otro fútbol. Sí que es verdad que él se adaptó un poco, pero lo suyo no es que el entrenador se adapte, lo suyo es que tú fiches a un entrenador que juegue parecido. Evidentemente no van a ser todos iguales y va a haber matices, pero tienes que contratar a alguien. ¿Qué significa eso? Que si tú echas al entrenador y tú ya tienes una forma de jugar, tú has estado fichando esos jugadores para jugar de esta forma. Entonces, no tienes que echarlos a todos, porque si de repente has fichado un montón de jugadores, tipo Pedri, ¿no? Y les dicen, no, a partir de ahora vamos a dar pelotazo para arriba, el delantero la va a bajar y segunda jugada. Entonces, ¿para qué fichas un jugador como Pedri? ¿Para qué? Te viene mejor un mediocampista, a lo mejor como Mikel Merino, que también Mikel Merino es muy bueno técnicamente, pero le viene mejor ese juego. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el director deportivo, en este caso, con el de metodología de cantera y tal, son los que tienen que ver cómo está entrenando el primer entrenador, a quién quieren fichar y qué fútbol quieren hacer. Y es ahí, entonces, ya cuando entra el entrenador, que es una parte fundamental, evidentemente. El entrenador, siempre todos los entrenadores, Guardiola lo escucho muchas veces, que no son tan importantes. Yo discrepo, el entrenador es una parte fundamental del fútbol. No puede ser que un entrenador no sea importante en el fútbol. Ya se han visto que con equipos unos entrenadores consiguen otras cosas y otras cosas muchísimo más pequeñas. Entonces, sí, un entrenador es súper importante. Pero en todos estos casos hay que tener paciencia, porque muchas veces un club ficha un entrenador. Yo me acuerdo cuando Paco Gémez fue al Granada. Paco Gémez era un suicida en el Rayo. Entonces, si tú crees que en el Granada puede funcionar, y encima le ficharon jugadores para eso, y luego contrataron a un entrenador, no me acuerdo quién era, que era todo lo contrario. Es lo que os digo, eso no tiene proyecto deportivo. No lo hay. Lo único que hay es ficha un entrenador y a ver qué sale, que a veces te va a salir bien. Si yo no te digo que a veces no te vaya a salir bien, pero si no vas dando tumbos. ¿A quién le está pasando esto mucho en la liga que no tiene un proyecto deportivo definido? El Sevilla. Sevilla va pasando de un entrenador a otro, que cada uno juega a su estilo. Ficharon a García Pimienta, no funcionó, pues venga, Mendilibar. Y Mendilibar va un poquito mal, encima a Mendilibar le trajeron jugadores que no quería. Entonces, también entiendo que como club, si perdonad por los perros. Bueno, lo que iba diciendo, si como club tienes que fichar un entrenador, tienes que darle paciencia. Porque normalmente el primer año es el año de acople. Yo, por ejemplo, lo que ha hecho el Osasuna con Lich este año no lo comparto. No lo comparto, porque si hubiera ganado 2 partidos más, no le echas. Pero si no los ha ganado, le echas. O bueno, hay muchos proyectos deportivos, que hace poco lo dijo Guardiola, que se centran en ganar una Champions. A ver, ganar una Champions, un Mundial, una Europa League, es difícil, dificilísimo. Y luego, por mucho que seas el mejor equipo, te pueden pasar 1000 cosas. Te pueden pasar lesiones, te puede pasar una decisión arbitral que se puede confundir, o los penaltis de hoy en día, que es una mierda
y por detallitos de mierda pierdes. Cualquier cosa te puede pasar. Un mal partido, un mal día, y con un mal partido te puedes ir de la Champions. Al final, lo más importante es hacer un proyecto, para mí, en la liga. Si tú al final en la liga vas bien y haces un buen equipo, va a ir rodar la Champions. Pero si tú haces un proyecto de ganar Champions, el entrenador hace un temporadón en la liga y le eliminan en cuartos porque te ha tocado un buen equipo y han tenido un mal día y le echas, para mí eso es estar dando tumbos también. Es dar tumbos, porque al final, si tú montas tu proyecto, montas tu entrenador, el entrenador al final, tú eres director deportivo, contratas al entrenador y es en el que más confianza le tienes que depositar. ¿Qué pasa hoy en día? Pues nada, que se ficha un entrenador, va mal, a tomar por saco. Que yo no digo que no haya que cambiar entrenadores a veces, que sí hay que cambiarlos a veces. Pero una cosa es poner un entrenador de urgencia y otra cosa es estar cambiando cada X tiempos. Tú fíjate, todos los entrenadores que van cambiando en los clubes es porque va mal la cosa. Mira, este año te pongo un ejemplo, el Oviedo, en primera división. El Oviedo no tenía equipo para más. Tenía equipo para intentar luchar, pero el equipo, los fichajes que se hicieron eran muy malos. ¿Se confiaba en Paunovic? Evidentemente no, porque a la mínima de cambio lo echan. ¿Vale? Entonces, ese director deportivo le tienes que meter paciencia. Paciencia. Y luego, mira, como pasó con James en el Rayo. Ficharon a James, que era el tío que más cobraba del Rayo, y no jugaba porque al entrenador no le gustaba. Entonces, también los fichajes los tienes que analizar un poquito con el entrenador. Sé que no es lo mismo estar en un Levante, en un Rayo, o yo que sé, en un Osasuna, en un Getafe, que estar en un Madrid o un Barça, que puedes pedir jugadores. O que en un Sevilla ahora mismo. Pero, sobre todo, tienes que tener una identidad de juego, respetar esa identidad de juego. Luego, si la quieres cambiar, la puedes cambiar, no pasa nada. No es yo juego a posesión y voy a jugar toda la vida a posesión. No. Yo juego a posesión mientras que este proyecto esté. Oye, que el proyecto deportivo del primer equipo, ¿vale? Está cambiando el perfil de los jugadores o se han hecho mayores y vamos a fichar otro perfil y otro perfil de entrenador diferente. Bien. Si se ha hecho bien las cosas, seguramente en cantera tendrás jugadores buenos. Vale, perfecto, cambiar. O cambiar porque las cosas están yendo mal. Perfecto. Pero tú hacer un equipo que juegue una cosa para luego fichar un entrenador que juegue a otra, no tiene sentido. Es que es la cosa más sin sentido que se hace en el mundo del fútbol. ¿Qué pasa con el mundo del fútbol? Es resultadista. ¿Y qué pasa con el resultadismo? Es lo más tóxico del mundo. Yo entiendo, tienes que ganar. Vale, yo entiendo, pero hay equipos que es que por mucho que quieras, es imposible. Yo qué sé, mira, los Osasuna si hubiera bajado este año, el Mallorca que baja este año, mira, el Mallorca han mantenido a De Michelis. Bien, un proyecto deportivo, han visto que podía llegar a funcionar porque Arrasate al final también lo aguantaron bastante, pues bueno, está bien. Y fichar un entrenador un poco diferente, pero bueno, que dices, se puede sortear y para el equipo que tenía, tenía su lógica, ¿vale? Pero es que luego, yo qué sé, el Oviedo, cada entrenador era de un perfil totalmente diferente. Y claro, a ver, para que se note una mano de un entrenador, por lo menos tienen que pasar 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque es muy difícil, porque los jugadores están acostumbrados a unas cosas. Les tienes que convencer. No es, llega el entrenador y esto es así, 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 sí, sí. Y el jugador te dice, jugadores son chavales. Y hay muchos chavales de 20 años que no tienen ni los pies en la cabeza, ni cabeza, ni los pies en el suelo, ni nada. Entonces les tienes que convencer. ¿Y cómo les convences? Pues primero con juego y luego con resultados. Si tú estás jugando bien, ¿no? Tú estás jugando bien. Y no están llegando los resultados, paciencia. Porque al final van a llegar. ¿Por qué hay entrenadores que quieren jugar bien o que quieren jugar de una cierta manera? Porque creen que es el camino a ganar. Hay otros entrenadores, sin embargo, que es ganar. Yo me meto en bloque bajo, pierdo tiempo, juego un poco con todo. ¿Sabes? Cuando vamos ganando los recoge pelotas
Se van y tal. Lo que más odio, yo por ejemplo, lo que más odio en el fútbol. Yo lo odio. ¿Por qué? Porque un partido, mira, el Getafe, Bordalás, lo siento mucho. Gran entrenador, sí. Pero yo, si fuera del Getafe, me dormiría. Me pasó en el Rayo con Baraja. Me ha pasado en muchos equipos que dices, joder, ¿sabes? Fíjate, esa época del Rayo. De repente, de Sandoval pasas a Baraja. ¿Qué tenían que ver? Nada. El equipo, pues a la mierda. Es que hay que tener cabeza, hay que saber lo que es un proyecto deportivo. No, no es el entrenador y fichan a otro, no es otro entrenador, no, no. Aunque tú eches un entrenador y fiches a otro, el proyecto deportivo tiene que ser el mismo. Y tiene que haber un proyecto de duración. No puede ser un proyecto de, venga, cada año voy a fichar un entrenador. Si te lo puedes permitir. Y si puedes tener paciencia, aunque no hayan salido las cosas bien, el mensaje que tú le estás mandando a los jugadores es confiar en este entrenador porque no le vamos a echar. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque los jugadores a veces se cabrean. Y yo muchas veces cuando dicen, no, lo de hacer la cama no es verdad. Es verdad. Es verdad y lo he visto en equipos mucho más bajos. Entonces, hacer la cama, se hace la cama un entrenador, claro que sí. Pero si desde arriba, yo creo que a Xabi Alonso, por ejemplo, le han hecho la cama en el Madrid, que alucinan. Sí, pero si, por ejemplo, desde la directiva, oye, pues discutes con un jugador tal y cual, multa, porque no se puede discutir con el entrenador, se puede intercambiar opiniones, pero porque te cambien, no, no, te cambian y punto, ¿sabes? Pues estoy hablando de Vinicius, pero puedo hablar de mil casos. ¿Qué pasa muchas veces y sobre todo en equipos con muchas estrellas? Pues que el entrenador es pues un gestor de grupo y ya está. ¿Qué ha pasado cuando se ha ido Mbappé del PSG? Pues que Luis Enrique lo tiene todo controlado, como él dijo. Que no es un gestor de grupos, es el jefe. Que un entrenador al final tiene que ser el jefe. Y el director deportivo tiene que ser el jefe del entrenador y tiene, antes que echarlo y antes que tal, pues ir mejorando ciertas cosas. Entonces, el proyecto deportivo es cómo jugamos, cómo entrena la cantera, las cosas que tú quieres para la cantera, ya sea técnicas tácticas, que todos jueguen igual, igual. También hay resultados en cantera. A ver, yo no entiendo. Yo, sinceramente, sobre todo los equipos grandes van a ganar siempre porque ahí se van a llevar a los mejores jugadores. Pero yo no entiendo pedir resultados. Yo entiendo más el pedir juego, el pedir una forma de jugar. ¿Queremos transiciones rápidas? Pues transiciones rápidas, contraataque. ¿Sabes? ¿Queremos que el repliegue sea bajo, un bloque bajo? Pues no entiendo. Yo no entiendo a los chavales que juegan con un bloque bajo porque es aburrido. Y el fútbol es algo, cuando alguien se apunta a un equipo o está aprendiendo, es para aprender, pero también sobre todo para divertirse. Porque luego hay muchos padres que se creen que su hijo va a llegar a primera. Alguno llegará, pero es raro. Normalmente nadie llega. Entonces, si están en una cantera o si están en un equipo, que se diviertan. Pero bueno, eso sería otro tema de vídeo y otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando se cambia en el mismo año el estilo de juego? Pues que primero que los jugadores no se van a adaptar, porque si tú llevas haciendo 6 meses una cosa, te quedan 3 meses de competición o 4, ¿vale? No te vas a adaptar, porque tú ya en tu mente lo tienes. Entonces el otro entrenador se va a tener como que medio adaptarse, y cuando todo va mal, sí que es verdad, y ahí sí que es verdad que entiendo que te metas un poquito más para atrás. Primero, porque la confianza, tú para ir a presionar a campo abierto tienes que tener confianza. Si tú no tienes confianza y vas a la presión a medio gas, va fatal. Yo, por ejemplo, nunca utilizaría un bloque bajo porque no creo en él, porque creo que, aparte que no sé entrenarlo bien, porque no creo en ello. Un entrenador que no cree en algo no va a estar pensando en hacer esto. Mira, cuando eres segundo muchas veces te pasa que estás ahí dándole vueltas a una idea que no crees y es complicada, ¿vale? Es complicada porque no crees, pero bueno, te sacas algo. Pero si tú eres primero, tienes que ir con tus ideas a muerte y a fuego. Pero bueno, entiendo que digas, venga, la cosa va mal, quedan 10 jornadas, por poneros un ejemplo, vamos a fichar a alguien
que se vaya un poquito más para atrás y vale, eso está siendo una temporada de desastre y te la quieres jugar así. Yo personalmente, como director deportivo, si tengo que echar al entrenador, ficharía algo parecido. Algo que sugiera un cambio, vería qué cambio le hace falta al equipo, qué estamos fallando y iríamos para adelante. De todas maneras, también para eso está el mercado invernal, para mirar qué hay mal y cambiar jugadores. También el problema del fútbol hoy es que cada jugador hoy en día cuesta un montón, sobre todo si viene la Premier. Pagan 20 millones por cada jugador, que dices, vaya tela. Entonces, bueno, me estoy yendo mucho a muchos temas, pero espero que entendáis el concepto del vídeo de lo que es un proyecto deportivo. Porque es que engloba tantísimas cosas, pero luego al final es simple, es como el fútbol. El fútbol es un deporte que engloba mucho, pero es simple. Y bueno, la conclusión, ¿vale? De todo esto. Y bueno, ya os dejo tranquilos. Eso sí, darle un like, suscribiros, darme ideas para vídeos. Aunque bueno, ahora que empezará el Mundial, pues haremos muchos vídeos, sobre todo de España, porque es la selección que más sigo, que más conozco. Pero bueno, también habrá alguno de otros y ya me voy a poner. Conclusión de este vídeo, pues que un proyecto deportivo va mucho más de un entrenador, puede ir hasta incluso más de un director deportivo, porque hay gente que quiere cambiar y cambias el director deportivo, ¿vale? Y es súper... Pero para mí el director deportivo tiene que ser el jefe. Es decir, tú eres el presidente y pones a un jefe, ¿vale? Y es el que toma las decisiones, porque como sea un presidente intervencionista, no suele funcionar. Al menos que tengan muchos millones, no suele funcionar. Y bueno, sigues, ¿no? Contratas director deportivo, ves cómo quiere jugar, ves todo y primero hablas con él, como quieres, como tal. Si el director deportivo le parece bien, pues tal, fichas a un entrenador que le metes paciencia, tienes al de metodología de cantera estando contigo, viendo cómo están los demás, ¿vale? Los demás equipos y viendo lo que quieres de cada uno de ellos. Y luego ya, pues te centras evidentemente en lo más importante, que es el que te da dinero, que es el primer equipo, ¿vale? Y en el primer equipo te centras y dices, pues venga, entrenador. Este entrenador, ¿qué perfil de jugadores? Porque bueno, si estás en un equipo grande, sí puedes, pero tú imagínate que acabas de subir a primera, ¿no? Castellón sube y quiere jugar vistoso y quiere ser un equipo, pues como va a jugar el Elche este año. ¿Qué jugadores podemos fichar dentro del perfil que nos exige este sistema de juego? Y luego hablarlo con el entrenador. Porque aparte de esto, la mentalidad del jugador es importante, cómo encaje con el entrenador y cómo encaje con todo, ¿vale? Si se lesiona mucho, bueno, es que hay que ver cómo es en los grupos, hay que ver muchísimas cosas, ¿vale? Entonces contratas al entrenador, el entrenador a los jugadores y ahí se empieza a hacer un proyecto. ¿Cuándo se ve que es un proyecto en el cual está funcionando? Cuando las cosas van mal y confías. Y confías. Mira, el Rayo con Iraola, que ahora va a entrar al Liverpool, quedó sexto en la liga. Si no hubiera seguido, ya le tenían renovado. ¿Por qué? Porque confiaban en él. Si no hubiera subido a primera, hubiese seguido en segunda. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, confío en ti. Y eso es un proyecto. Confío en ti. A Paco Gémez el año anterior, pues no confiaban en él y en vez de renovarle, esperaron todo el año y contrataron a otro. Y no porque subas si no confío en ti, te tengo que renovar. No, porque si no confío en ti vas a esperar la mínima para echarle y va a ser mucho peor. Que es lo que hacen muchos equipos. Por ejemplo, Mendilibar o Paunovic este año. Entonces, espero que os haya quedado muchísimo más claro que es un proyecto deportivo. Así ya podéis opinar. Y decirme en caja de comentarios algún proyecto deportivo que os guste y otro proyecto deportivo que digas... Yo, por ejemplo, el del Villarreal me gusta mucho y creo que han acertado con el entrenador. Por ejemplo, el proyecto del Elche ahora se va a ver porque se ha ido su entrenador si es bueno o malo. El proyecto de Valencia es un desastre, pero bueno, han encontrado ahí una solución. Pero siempre ha habido muchos proyectos buenos, muchos proyectos malos. Por ejemplo, a mí el proyecto del Madrid me parece malo porque tiene mucho dinero y poco.
Así que muchas gracias y nos vemos en futuros vídeos.